Buenas noches, mi nombre es Fabricio Flavio Aguilar Cabrera y represento a la postura sobre que las elecciones deben volver a realizarse. ¿Y esto por qué? Porque la política en el país, como ustedes saben, está llena de inestabilidad y hay un divorcio total entre la ciudadanía y las autoridades. Así que aferrarse a los cargos diciendo que es por estabilidad es taparse los ojos. Por eso mi postura va directo al grano. La única salida real ilegal es modificar la ley orgánica de elecciones para poder irnos así a nuevas elecciones generales y que la gente vuelva a decidir. Esto no es un capricho, ya que la misma ley 26859 dice que en el artículo 20 dice expresamente que el fin supremo del sistema electoral es que los votos reflejen la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Y el artículo 80 defiende nuestro derecho a poder elegir libremente. Un vínculo de representación que hoy está totalmente quebrado. Claro está. Seguro van a pensar que jurídicamente esto es imposible, pero como estudiantes de derecho que somos, sabemos que las normas se adaptan a la realidad. Precisamente por ello, el artículo 50 es que permite que los procesos se rijan y por ley y sus normas de convocatoria. Así es que se puede abrir la puerta a crear una ley transitoria. Mientras que el artículo 60 inciso D, nos da la herramienta perfecta para el referéndum, para hacer una consulta directa a la ciudadanía y, y la OMPE también tiene la capacidad, ya que el artículo 10 le da total autonomía a estos entes electorales y los artículos 84 y 85 demuestran que el sistema está preparado para ello. Al final, el derecho está para solucionar los problemas de la sociedad, como el que está aconteciendo, no para hacer un candado que nos hunda al país en crisis. Así que un adelanto de elecciones con la ley 26859 es la salida más transparente y democrática para devolverle el poder a la gente y así nosotros podamos decidir en las urnas. Bien, como segunda postura, las elecciones deben seguir como están. Mi nombre es Romina Pacheco y presentaré este tema. Tengo tres argumentos principales para demostrar esto. En primer lugar, el debido proceso. Dentro del artículo 178 de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones tiene ciertas atribuciones que, claro, estas deben mantener el debido proceso. Y incluso con las adversidades y el pobre manejo que se ha demostrado en las presentes elecciones, esto no se ha cumplido de cabalidad con el debido proceso electoral. Debe mantenerse como está, porque así es como lo mantiene nuestra Constitución y las organismos que de ahí emanan. Asimismo, la Resolución 61-2018 respalda que lo mejor para esta generalidad de la población en realidad es cumplir con esta obligación constitucional en disposición de otros recursos, pero en sí mantener la posibilidad real de que los electores cumplan esta labor. Como segundo argumento, las elecciones llevadas a cabo responden a este deber constitucional de renovación de las autoridades, de presidente y de Congreso. Esto que sea dentro de los 5 años que está pactado otra vez en nuestra Carta Magna. ¿Por qué? Para evitar el abuso de poder. Lo que sucedió con Fujimori. Este personaje, dictador, logró permanecer más años en el poder gracias a una reforma constitucional en el 2000, del 1996, la que se conoce como la Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución del 93. Esta permitió su segunda reelección consecutiva en el año 2000. Finalmente, y en base a lo anterior descrito, quedamos en que mi último argumento es la democracia. Esto solamente la deteriora. El pretender anular las elecciones tal como están hasta este punto es simplemente retrasar lo inevitable. ¿Por qué? Porque las minorías elitistas, Lima, cuestiona a la gran mayoría que es el Perú y su capacidad real de poder decidir nuestro gobernador. No solo nuestro gobernador, pero todas las autoridades que en sí devienen de esto. Por esto, reitero, este nuevo proceso electoral que se está proponiendo como una nueva ley transitoria, por ejemplo, solo va a retrasar lo inevitable. Y esto solo alteraría y desplomaría lo que realmente estamos viendo, esta brecha
en la sociedad, económica, etcétera, que nos demuestra que existe en las partes rurales del Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy vamos a evaluar en este debate si el Perú está preparado o no para esta democracia y si él requiere un gobierno de estabilización de 20 años para poder alcanzar una verdadera estabilidad institucional. Aquí el tema central es la democracia peruana. Esta atraviesa una crisis estructural que impide la gobernabilidad y el desarrollo sostenible, por lo que resulta necesario un periodo prolongado de estabilidad política para poder fortalecer las instituciones del Estado. Actualmente el Perú carece de partidos políticos sólidos capaces de representar adecuadamente la ciudadanía, como lo vemos viendo en el transcurso de todos estos años. Mi primer argumento se justifica y fundamenta la alta volatilidad electoral, ya que este provoca que cada gobierno llegue con distintas agendas y proyectos sin una continuidad de políticas públicas. Como consecuencia de esto, los problemas estructurales del país pues permanecen sin solución o sin algún resultado. En el segundo argumento puedo mencionar que el deterioro de las instituciones democráticas en los últimos años se ha visto o se ha observado que existen constantes enfrentamientos entre poderes del Estado, cambios presidenciales, procesos de vacancia, investigaciones, tanto por corrupción incluso, que pues debilitan la confianza ciudadana. Las instituciones dejan de cumplir adecuadamente dichas funciones, la democracia solo pierde legitimidad y la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población. Y por último, es que el tercer argumento reside en el que el desarrollo requiere esta estabilidad. Problemas como la inseguridad ciudadana que vemos en la actualidad, la corrupción, la informalidad y laboral, las deficiencias en la educación o en la salud, no pueden resolverse solo dentro de periodos cortos de gobierno. Se necesitan reformas sostenidas durante décadas, un gobierno de estabilización que permite implementar políticas públicas continuas con un fin, orientadas a fortalecer las capacidades estatales. Por esto es que nosotros sostenemos que el Perú necesita primero construir sus instituciones y alcanzar estabilidad política para después consolidar una democracia más sólida, eficiente y sobre todo capaz de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Bien, con respecto a a ambas posturas, la B y la C, yo siento que se van a extremos opuestos. Y bueno, por un lado, la postura B nos pide quedarnos de brazos cruzados y simplemente esperar a los resultados, pero mantener a la fuerza autoridades deslegitimadas ignora el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones, que exige que los votos reflejen la expresión auténtica de la gente. Además, el artículo 50 nos da la salida legal para modificar estas normas de convocatoria sin romper ninguna regla. Por otro lado, la postura C es mucho más peligrosa. Decir que no estamos listos para una democracia y meter un gobierno a la fuerza por 20 años es una dictadura camuflada. Y bien, los artículos 80 y 210 dicen expresamente que nuestro derecho al voto es directo, directamente es inalienable y a la vez obligatorio. Finalmente, el problema no sería tanto la democracia, sino los malos gobernantes que han ido transitando. Y tampoco llegaría a ser una solución el inmovilismo de la postura B ni la tiranía que se provocaría con la postura C. La única salida legal y limpia finalmente sería devolver el poder a la gente a través de las urnas. Sí, si me conceden la palabra, muchas gracias. Al respecto de lo que mencionaba sobre mi parte, la postura B, quiero recalcar que esto no es imponer, esto no es quedarnos de brazos cruzados, esto no es dejar las cosas como están, como si hubiese una mano negra detrás que haya realizado estas cosas de una forma maliciosa. No, las elecciones se han propuesto y se han realizado de la forma que, según nuestra constitución, están para hacerse. Entonces, por ende, no es quedarnos de manos cruzadas, es entender que Perú no es Lima, entender que Perú no es el extranjero, entender que Perú es
la totalidad de las 24 provincias que tiene el Perú. Por lo mismo, es necesario entender esto, que no porque el candidato que haya salido no es el de nuestra preferencia, tengamos que volver a actuar sobre una anulación de las elecciones, que en realidad sí, ya mencioné, han tenido sus contratiempos, han tenido problemas logísticos, pero no han deteriorado lo que es en sí el poder electoral de las poblaciones. Gracias. Bueno, con respecto a lo que comentó mi compañero, que sostiene que estas nuevas elecciones pues devolverían la legitimidad al sistema político, considero que esta propuesta solo ataca a los síntomas, más no la causa del problema en particular. En primer lugar, hay que identificar que el Perú ha realizado múltiples procesos electorales en las últimas décadas y la inestabilidad política pues persigue. No hemos visto un cambio en el cual veamos una total diferencia. Por lo tanto, pues no existe garantía alguna de una nueva elección tenga resultados distintos o genere una presentación más sólida. Además, afirmar que la voluntad popular resolverá automáticamente la crisis, pues ignora completamente el problema central, que es la debilidad de los partidos políticos y de las instituciones. Si las mismas estructuras permanecen intactas, el resultado probablemente será la repetición de los mismos conflictos que ya hemos visualizado antes. Entonces, un punto que lo quiero tocar para poder cerrar mi idea es que ¿cómo es que menciona mi compañero acerca de una dictadura? La diferencia entre una dictadura y un gobierno de estabilidad radica en los controles. En realidad, mi propuesta no contempla límites temporales previamente establecidos, supervisión institucional y una hoja de ruta obligatoria para el retorno al sistema democrático. El objetivo no es eliminar la democracia, sino crear las condiciones dables para que éste funcione de manera eficiente y se pueda tener un mejor resultado. Gracias. Y para finalizar, la postura A sobre volver a tomar elecciones no es solo la más sensata, sino ya que, la única que respeta de verdad al país, mientras que mientras algunos nos piden cruzarnos de brazos o aguantar la crisis, o peor aún, regalarle el futuro a una dictadura camuflada por 20 años, nosotros proponemos, mi postura propone usar el derecho como una salida limpia y ordenada. Es así que la ley 26859, la ley orgánica de elecciones, nos respalda de principio a fin. El artículo 20 exige que el voto sea de expresión auténtica de la gente y el artículo 80 garantiza nuestro derecho inalienable a elegir libremente a nuestro futuro representante. Si esta representatividad ya se ha roto y la gente no se siente escuchada, la solución legal y democrática entonces sería abrir las urnas, más no cerrarlas. Eh, Como futuros abogados sabemos que no hay que tenerle miedo a la voluntad popular. Modificar la ley para convocar a nuevas elecciones generales es la única forma real de devolverle la paz, la estabilidad y legitimidad a nuestro país. Muchas gracias. Ok, gracias Fabricio. Como postura B, yo considero que las tres posturas son bastante válidas. Sin embargo, me llama mucho la atención la postura C. Creo que ha tenido un punto de vista un poco más interiorizado sobre la realidad del país. Uno de sus argumentos es que no hay realmente, bueno, hay mucha fragmentación política y los partidos son, más allá de que fueron demasiados, no tenían muy marcado, la mayoría de ellos, muy marcado su partido en sí y la campaña que debían realizar. Por ello, yo creo que si bien es una buena postura, no debería tomarse tan a la ligera el presentar que el Perú no está preparado para la democracia y por ende debe realizar un gobierno de estabilización por 20 años, porque es demasiado, es un tiempo muy exagerado para lograr eso, considerando otra vez las brechas que presenta nuestro país. Esa es mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Yo quiero terminar este debate con una pequeña reflexión.
Y es que lo vamos a comparar. Si una casa tiene los cimientos dañados, pues tal vez el pintar o cambiar la apariencia de paredes o ventanas, pues no resolvería el problema original o el problema eh, en particular, sino simplemente la apariencia. Tarde o temprano se podría caer, volvería a aparecer grietas, se rajaría. Entonces, eso precisamente es lo que ocurre hoy en día en el Perú. Seguimos cambiando tantos autoridades, realizando elecciones y reemplazando gobiernos, pero los problemas de fondo pues permanecen. Por ello, nosotros sostenemos que antes de seguir construyendo sobre estas bases frágiles, debemos fortalecer los cimientos del Estado y solo de esta manera podremos tener una democracia que no solo exista en las normas, sino que realmente garantice gobernabilidad, desarrollo y el bienestar para todos nosotros, para todos los peruanos. Porque la verdadera pregunta pues no reside es que si queremos democracia, sino que qué tan sólida debe ser para que no siga derrumbándose cada 5, cada 3 o cada 2 años. Muchas gracias.